Bueno, mi nombre es Julián Gómez y en este video abordaremos un análisis detallado de la política fiscal implementada por el gobierno colombiano durante el periodo comprendido entre agosto del 2022 y abril del 2024. Pero antes de entrar en materia, permítame explicar brevemente en qué consiste la política fiscal. Esta se refiere al conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el gobierno para influir en la economía a través de dos vías principales, las cuales son la recaudación de ingresos, que principalmente es mediante la imposición de impuestos, y la realización de gastos públicos. Las principales variables que componen la política fiscal son los ingresos fiscales, que incluyen impuestos directos como el impuesto sobre la renta y el patrimonio, así como impuestos indirectos como el IVA y los aranceles. También se consideran las contribuciones a la seguridad social y los ingresos no tributarios como las regalías y las multas. Los gastos públicos, que se dividen en gastos corrientes como los salarios de los empleados públicos, las transferencias sociales y los gastos de inversión destinados a las obras de infraestructura. Está el déficit o el superávit, que es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Un déficit implica que los gastos superan los ingresos, mientras que un superávit significa lo contrario. Y finalmente, la deuda pública, que es el monto total de las obligaciones de pago del gobierno acumuladas como consecuencia de los déficits fiscales. Estas variables se combinan y ajustan para implementar políticas fiscales expansivas cuando se aumenta el gasto público para estimular la economía, o políticas fiscales contractivas cuando se reduce el gasto y o se aumentan los impuestos para controlar la inflación o el déficit fiscal. Durante el periodo que estamos analizando, Colombia parece estar siguiendo una política fiscal moderadamente expansiva con un enfoque gradual hacia la consolidación fiscal a medio plazo. De acuerdo con las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, se espera un déficit fiscal del Gobierno Nacional Central de alrededor de 4.3% del Producto Interno Bruto para el año 2024. Sin embargo, el déficit iría reduciendo paulatinamente hasta alcanzar un nivel del 2.3 en el año 2027. Esta política busca mantener un impulso a la reactividad económica y a la inversión social, especialmente en los sectores prioritarios como la educación, la salud, la infraestructura, al tiempo que se inicia un proceso de consolidación fiscal para controlar el crecimiento de la deuda pública. Los beneficios potenciales de esta estrategia incluyen un estímulo a la demanda agregada y al consumo de los hogares, lo cual puede contribuir a dinamizar la actividad económica y el crecimiento del PIB, especialmente en el corto y mediano plazo. Además, permitiría destinar mayores recursos a la inversión en áreas claves como la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, viviendas, generando empleo y mejorando la calidad de vida de la población. Sin embargo, también presenta algunas desventajas y riesgos que deben ser considerados, como en primer lugar, el aumento del gasto público y la acumulación de déficit implica un crecimiento de la deuda pública en el corto y mediano plazo, lo que puede generar mayores costos financieros y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Otro riesgo potencial es la posibilidad de presiones inflacionarias si el estímulo fiscal no se acompaña de una política monetaria adecuada y un control eficiente del gasto público. Además, un mayor endeudamiento y déficit fiscal podría tener un efecto de desplazamiento o crowding out sobre las inversiones privadas, al aumentar la demanda de recursos financieros por parte del gobierno. Otro aspecto relevante a considerar es el impacto de la política de evitar nuevas exploraciones de combustibles fósiles en los ingresos fiscales del país. Si bien esta medida se enmarca en los esfuerzos por impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y más sostenibles, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también podría generar una disminución significativa de los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural. Además, los recursos obtenidos a través de las regalías e impuestos del sector de hidrocarburos han sido una fuente importante de ingresos fiscales para Colombia.
Por lo tanto, la decisión de limitar las nuevas exploraciones en este ámbito podría afectar negativamente las finanzas públicas, al menos en el corto y mediano plazo. En consecuencia, el gobierno lo que debería hacer es implementar estrategias y programas para diversificar y fortalecer otras fuentes de ingresos fiscales. Además, será necesario promover el desarrollo de industrias, pues de nuevas industrias, y atraer inversiones en sectores emergentes como las energías renovables, la economía circular y las tecnologías limpias, con el fin de compensar la potencial caída en los recursos provenientes de los combustibles fósiles. La regla fiscal colombiana establece que el déficit fiscal estructural del gobierno nacional central no puede superar el 1% del Producto Interno Bruto a partir del año 2022. Además, limita el crecimiento anual del gasto estructural del gobierno, el cual no puede ser superior a la tasa de crecimiento del PIB de largo plazo, estimada en un 4%. La importancia de esta regla radica en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, busca promover la disciplina y la responsabilidad fiscal del gobierno, evitando la acumulación excesiva de deuda y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Además, el cumplimiento de la regla fiscal brinda credibilidad y confianza a los mercados financieros, facilitando el acceso a fuentes de financiamiento en mejores condiciones y tasas de interés más favorables. Otro aspecto clave es que la regla fiscal contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica y a controlar la inflación, al establecer límites de endeudamiento y al crecimiento del gasto público. Finalmente, este mecanismo permite la implementación de políticas fiscales contracíclicas, es decir, políticas expansivas en épocas de desaceleración económica y políticas contractivas en periodos de auge, con el fin de suavizar los ciclos económicos y promover un crecimiento más estable y sostenible. Sin embargo, el gobierno colombiano enfrenta varios desafíos importantes para cumplir con los límites establecidos por la regla fiscal en el año 2024 y los años subsiguientes. Uno de los principales retos es consolidar la recuperación económica y lograr un crecimiento económico sólido y sostenible, lo cual es clave para incrementar los ingresos tributarios y ampliar la base de recursos fiscales disponibles. Otro desafío fundamental es controlar el crecimiento del gasto público, especialmente el gasto corriente destinado a salarios, transferencias y otros gastos operativos. Se deberá mantener una disciplina estricta en el manejo de este. En conclusión, el panorama fiscal de Colombia durante este periodo se caracteriza por una política expansiva orientada a impulsar la reactivación económica, pero con el reto de mantener un equilibrio entre el estímulo y la disciplina fiscal a mediano y largo plazo, cumpliendo con la regla fiscal y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas.